Buenos días. En esta oportunidad vamos a continuar con la sesión número 6, que sería la explicación sobre la homocelasticidad y la heterocelasticidad. Para poder comprender un poco o acerca de los dos términos que hemos utilizado anteriormente, primero tenemos que hablar un poco de los conceptos, ¿sí? ¿Qué significa cada uno de ellos? En primera instancia, la homocelasticidad es cuando nuestro modelo, su varianza, cuando en nuestro modelo la varianza del término error es constante, ¿no? Es constante, es constante. Para cada observación o para todas las observaciones. Para todas las observaciones. Cuando decimos observaciones nos referimos a X sub I, ¿no? Que está refiriéndose a cada observación. De manera matemática podemos decir que la homocelasticidad en un modelo es que la varianza del término error con respecto a cada observación es constante. Constante quiere decir, y muy importante, que es igual a la varianza, ¿sí? Que es igual a la varianza. Recordemos que la varianza o el símbolo es esta O al cuadradito, ¿no? Y recordar que es para todo I. Para todo I. Esta I de acá. Ahora, en el caso de la heterocelasticidad, es cuando la varianza del término error no es constante, ¿no? Es lo mismo que está arriba, solo que ahora es no constante. Es cuando en un modelo la varianza del término error no es constante. De manera matemática, podemos expresarlo como que la varianza del término error con respecto a sus observaciones no es constante o es diferente de la varianza. También podríamos aplicar algunos ejemplos textuales, como por ejemplo, en clase vimos la de la brecha, ¿no? La brecha de género, en salarios. En salarios. Ya. Teníamos dos resultados aquí, ¿no? Teníamos dos resultados, donde la varianza de los hombres es igual a la varianza, o a la dispersión, mejor dicho, perdón. La dispersión. La dispersión de los hombres es igual a la dispersión de las mujeres. Y en el otro caso, cuando la dispersión no era igual, ¿no? Cuando uno tenía mayor dispersión que el otro. En este caso, el hombre tenía mayor dispersión que la mujer en cuanto a los salarios en base a su género. Entonces, en el primer caso, cuando la dispersión de hombres y mujeres es iguales, estamos hablando de un caso de homocelasticidad. Y en el segundo caso, cuando la dispersión de los hombres es mayor que el de las mujeres, o ya sea caso contrario, que la dispersión de las mujeres sea el mayor que el de los hombres, estamos hablando de un caso de heterocelasticidad. Ya está. Entonces, esta es la primera parte de los conceptos de homocelasticidad, heterocelasticidad, algunos ejemplos para poder identificar la diferencia entre esos dos. Ahora vamos a ir a un poco de las implicancias econométricas en cuanto a los supuestos del MCO, ¿no? Vamos a ir un poco a las implicancias econométricas. Ya está. Para ello, tenemos que recordar los supuestos del MCO. Los supuestos, ¿no? Los supuestos del MCO.
del MCO. Ya está. Recordar que MCO significa mínimos cuadrados ordinarios, ¿no? Mínimos cuadrados ordinarios. Pongámoslo acá. En primer supuesto, ya sean, ya sean homocedásticos o heterocedásticos, vamos a ponerlo acá, ya sea homocedástico o heterocedástico, no afectan las propiedades del MCO. Ok. No afectan las propiedades del MCO. ¿Sí? Vamos a recordar cuáles serán estas propiedades del MCO que ya les han explicado mis compañeros anteriores en las sesiones pasadas, ¿no? Vamos a poner ahí 1, 2 y 3. La primera propiedad del MCO de mínimos cuadrados ordinarios era insesgadez. Insesgadez. Insesgadez quiere decir que la esperanza o valor esperado, ¿no? Esperanza o valor esperado del parámetro beta 1 es igual al mismo parámetro de beta 1 es igual al mismo parámetro. El segundo supuesto o la segunda propiedad del MCO era la consistencia. La consistencia. Aquí se hablaba sobre las muestras poblacionales y las muestras muestrales, ¿no? Aquí teníamos que tener en cuenta que teníamos que agarrar un tamaño de muestra muy grande para que no haya diferencia en la poblacional y en la muestral, ¿no? Entonces, n va a tender hacia el infinito, ¿no? Porque tiene que ser muy grande. Para que, para que funcione la propiedad de la consistencia, el tamaño de muestra, que es n, tiene que ser muy grande. Tiene que ser muy grande, para que no haya diferencia entre la muestral y la poblacional. Y como tercera propiedad tenemos la de asintomáticamente normales. Normales. Ya. La de asintomáticamente normales era cuando junto con nuestros datos se aproximaba a una distribución normal, ¿no? Era cuando se aproxima a una distribución normal. A una distribución normal. ¿Sí? Ya. Como hemos dicho, en los supuestos del MCO, ya sea homocedástico o heterocedástico, no van a afectar las propiedades del MCO, pero, importante, sí afectan a su eficiencia. Pero sí afectan a su eficiencia. ¿Okay? Eso quiere decir que ya sea que nuestro modelo o ya sea que nuestro MCO sea homocedástico o heterocedástico, uno va a ser más eficiente que el otro. O uno va a ser eficiente y el otro no va a ser eficiente. Entonces ahora vamos a hablar sobre la eficiencia. Eficiencia. Para comparar cuándo uno es eficiente y cuándo el otro no es eficiente. En primera parte, vamos a poner bajo los supuestos, ¿ok? Bajo los supuestos de la homocedasticidad. Bajo los supuestos de la homocedasticidad, el estimador, que es este de aquí, el estimador del MCO, el estimador del MCO es insesgado, ¿sí? Es insesgado. Ya explicamos qué significa insesgadez, ¿sí? Es insesgado.
por el teorema, por el teorema de Gauss-Markov, ¿no? De Gauss-Markov. En este caso, sí es eficiente. En este caso, sí es eficiente. El otro caso, bajo heterocerasticidad, el estimador MCO también es insesgado, pero aunque sea insesgado, voy a poner acá, aunque sea insesgado, no es eficiente. No es eficiente. ¿Sí? Entonces, en esta segunda diapositiva estamos hablando de algunas implicancias econométricas bajo los supuestos del MCO. En un modelo, ya sea homocedástico o heterocedástico, no afectan las propiedades del MCO, se van a seguir manteniendo, las cuales son la insesgadez, la consistencia y la de asintomáticamente normales. La insesgadez, que la esperanza o valor esperado de beta 1 es igual al mismo valor, ¿no? Beta 1. La consistencia es que se agarra o se coge un tamaño muestral o un tamaño de muestra muy grande para que no afecte en la muestral ni en la poblacional. En el caso de las asintomáticas o asintomáticamente normales, es cuando se, se tiene la propiedad anterior que es la consistencia y mediante esto se aproxima a una distribución normal, ¿no? A esto de acá, a eso de acá, distribución normal. Pero no quiere decir que en nuestro MCO, si es homocedástico o heterocedásticos, ambos van a hacer lo mismo, ¿no? Porque depende de la condición. Si es homocedástico o heterocedástico, van a afectar a su eficiencia. Ahora, hablando un poco de la eficiencia, si estamos en el caso de homocedasticidad, el estimador MCO es insesgado por el teorema de Gauss-Markov. Y este de aquí sí es eficiente. Sí es eficiente. Ya está. Pero en el segundo caso de la heterocedasticidad, también es insesgado, ¿no? Como el primer caso, también es insesgado, pero no es eficiente. No es eficiente. Ya, continuando, vamos a hablar sobre la fórmula de la varianza bajo, vamos a hablar aquí sobre la fórmula de la varianza bajo la condición o el caso de la homocedasticidad. Ya está. Recordemos, ¿no? Que en el supuesto en el supuesto de homocedasticidad, la varianza del error con respecto a cada observación es igual a la varianza. ¿Sí? Es igual a la varianza. Ya está. Entonces, podemos realizar el cálculo bajo estos supuestos, ¿no? El cálculo bajo estos supuestos. Uno de ellos nos dice que el estimador de la varianza del coeficiente de beta 1 es igual al estimador de la varianza de los residuos sobre la sumatoria de lo que viene a ser las observaciones de cada X, ¿no? Con respecto a su media, ¿no?
X promedio o X medio al cuadrado, donde, donde el estimador de varianza de los residuos es igual a 1 sobre n menos 2, que son 2 grados de libertad, multiplicado por la sumatoria de U, que viene a ser nuestro residuo de la regresión de U al cuadrado, ¿no? Es la sumatoria de nuestros residuos al cuadrado. Ya está. Donde por lo tanto, la varianza o el error estándar de beta 1, del estimador beta 1, va a ser igual a la raíz cuadrada, del estimador de la varianza del coeficiente de beta 1. Ese mismo que hemos visto aquí. Este mismo de acá. Este es en el caso de bajo el supuesto de la homocelasticidad. ¿Y qué pasaría si hay heterocelasticidad? Bueno, en el caso de la heterocelasticidad, caso de la heterocelasticidad, tenemos que recordar que la varianza del error con respecto a cada indicador es diferente de la varianza, ¿no? Ya está. Entonces, el, en este caso, el estimador, a ver este de aquí, en este caso, el estimador que hemos visto aquí anteriormente, que es el estimador de la varianza del coeficiente de beta 1, ya no es un estimador válido, ¿sí? No es válido. No es válido. ¿Por qué no es válido? Porque aquí estamos indicando que son diferentes. Son diferentes. Aquí sí puede ser porque son iguales, ¿no? Pero acá no es válido porque nos dice que son diferentes. Entonces, en consecuencia de esto, si es que tú aplicases lo mismo que hemos visto aquí, tu error estándar, aplicando esto mismo aquí abajo, sería un error, ¿no? Sería incorrecto. Sería incorrecto. Otras aplicaciones también, como por ejemplo, el estimador T no seguiría una distribución normal, ¿no? El estimador T no tendría una distribución normal, no tendría una distribución normal. Y además, el intervalo de confianza sería incorrecto, ¿no? El intervalo de confianza sería incorrecto. Entonces, ¿cómo solucionamos en este caso donde no puedes aplicar lo anterior, en el caso de homocedástico al heterocedástico, porque ya vemos que son diferentes y tiene sus implicancias y sus consecuencias en el caso de la heterocelasticidad? Entonces, algunas soluciones que puedes hacer o que tenemos que plantearnos es usar los errores de estándar robustos, ¿no? Es usar los errores estándar robustos, robustos. Y algo muy importante, estos errores estándar robustos que te van a explicar en la siguiente sesión, detalladamente, sirven para el caso de la homocelasticidad y también para este nuevo caso de la heterocelasticidad.
No sirve para ambos, sirve para ambos, ¿no? Los errores robustos, bueno, el error estándar robusto sirve para ambos, sirve para ambos. Ya está. Algunas cosas que tal vez me estoy obviando de explicar detalladamente de cada uno de ellos, te lo van a explicar en la siguiente sesión mis compañeros próximos. Entonces, otras alternativas, pues ya hemos visto que el MCO no está siendo afectado si es homo o si es heterocedástico, ¿no? Pero sí afecta eficiencia. También hay otras alternativas, ¿no? También hay otras alternativas. En el caso de las otras alternativas, para el MCO, ¿no? Otras alternativas, en vez del MCO, bajo el supuesto o bajo la heterocedasticidad, viene a ser el MCP, mínimos cuadrados ponderados, mínimos cuadrados ponderados, o también puede ser el MDA, o también puede ser el MDA. Mínima diferencias absolutas, si no mal recuerdo. A ver. Mínima desviación absoluta. Mínima desviación absoluta. Ya, en el primer caso, si es que quisiéramos aplicar, por ejemplo, la mínimos cuadrados ponderados, estos dos te van a explicar en la siguiente sesión con más detalle, pero aquí te puedo dar una introducción que se pondera cada observación por las inversas de la desviación estándar. De la desviación estándar, ¿no? La desviación estándar del error. Ya está. Bien, el caso B, si es que no quisieras aplicar esto, pero quisieras aplicar el caso B, que es la mínima desviación absoluta, podría, aquí, este supuesto alternativo, el MCO, el MDA, es menos sensible a valores atípicos. Valores atípicos. Ya está. Los valores atípicos, ya te lo he explicado anteriormente, son valores que están muy fuera de lo normal, ¿no? De lo que deberían ser con relación a los otros datos, ¿sí? Y hasta acá sería la explicación en cuanto a la parte o a la sesión número 6, ¿no? Que es la parte de la homocedasticidad y heterocedasticidad. En resumen, los conceptos. En el caso de la homocedasticidad, la varianza es constante, ¿no? La varianza del error para todas las observaciones es constante. Fórmula matemática, la varianza del error, del término error, con respecto a sus observaciones, es igual a la varianza para todo y. La heterocedasticidad, en el modelo, la varianza del término de error no es constante, ¿no? La varianza del término de error con respecto a cada observación no es constante, quiere decir que es diferente de la variación. Tenemos algunos casos de cuando es homocedástico y heterocedástico. Implicancias econométricas bajo los supuestos del MCO, ya sea homocedástico o heterocedástico, no afecta las propiedades del MCO. Ojo, no afecta las propiedades, pero sí afecta su eficiencia. Importante eso. Las propiedades del MCO, insesgadez, consistencia y asintomáticamente normales. Ya las hemos explicado. En la eficiencia, bajo el caso de la homocedasticidad, sí va a ser eficiente, ¿no? Por el teorema de Gauss-Markov. Y en el caso de heterocedasticidad, aunque sea insesgado, igual que el caso de la homocedisticidad, no es eficiente. No va a ser eficiente. ¿Por qué? Porque justamente son diferentes, ¿no? O mejor dicho, porque no es constante. Acá es constante y acá es no constante. Y algunas de las fórmulas para calcular bajo la homocedisticidad, primero que nada es recordar que en el supuesto de la homocedisticidad, la varianza es igual
La varianza, el término error con respecto a cada término es igual a la varianza. ¿No? Calculando, haciendo las operaciones matemáticas, tenemos que nuestro error estándar de beta 1 es igual a la raíz cuadrada de la varianza. Ya está, de la varianza. En el caso de la heterocesidad, recordemos que comparando supuestos son diferentes, ¿no? Uno es igual y el otro es diferente, por lo tanto no se puede aplicar lo que hemos visto aquí en este caso. No se puede aplicar. Entonces, el estimador de la varianza del coeficiente de beta 1 no es válido. No es válido porque son diferentes. No es válido porque son diferentes. Entonces, el error, si es que son diferentes, entonces el error pues será incorrecto, ¿no? Si son diferentes y haces lo mismo aquí, pues el error será incorrecto. Y algunas implicancias más es que el estadístico T no seguirá una distribución normal, ¿no? Como hemos visto anteriormente, ¿no? No seguirá una distribución normal. Y también que el intervalo de confianza pues será incorrecto, ¿no? El intervalo de confianza será incorrecto. Hay que utilizar otro intervalo de confianza. Y la solución práctica para ambos casos, bueno, mejor dicho, para el segundo caso de la heterocedasticidad, es utilizar errores estándar robustos. Pero estos no solamente sirven para el caso heterocedástico, sino también para el caso homocedástico. Sirven para ambos casos. Y como por último tenemos otras opciones alternativas al MCO bajo el supuesto o bajo el caso de la heterocedasticidad. Para ello puedes acudir a mínimos cuadrados ponderados o puedes acudir a la mínima desviación absoluta, ¿no? Que sería este segundo de acá, a la mínima desviación absoluta. En el primero, pondera cada observación por las inversas de la desviación estándar del error. En el caso de la segunda, es menos sensible a los valores atípicos, ¿no? Valores que están muy fuera de lo normal con respecto a lo que tú estés realizando. Y hasta aquí sería todo.